So without further ado, I just want to take the next couple of minutes Entonces, sin más, quisiera tomar los próximos minutos to just speak to you a now word. para darle una palabra de la hora. I'll speak to you from one of my favorite scriptures in a moment. Les voy a hablar de una de mis escrituras favoritas en un momento. You know, the theme for this weekend is the greatest victory. Saben que el tema para este fin de semana es la victoria más grande. Something very special happened this week. Algo muy especial ocurrió esta semana. Jesus died, but he rose again. Jesús murió, pero resucitó. If I was to title tonight's message, Si le pusiera título al mensaje de esta noche, I would call it Don't Stay at the Cross. le llamaría No te quedes en la cruz. Now, what do I mean by that? ¿Qué le quiero decir con eso? Let's go to John chapter 19, verse 28. Vamos a Juan 19:28. You see, there's something so powerful about the cross. Y hay algo tan poderoso que tiene la cruz. I want you to go right now to John 19, verse 28. Quiero que vaya allí a Juan 19:28. If you can help me by putting up in the screens. Si lo vemos en la pantalla, And we're going to read verse 28 and verse 30. vamos a leer el versículo 28 y el 30. And it says, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, Y entonces después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, another translation says, and after this, Jesus, knowing that his mission was coming to an end and he had fulfilled. otra traducción de esto dice, ya Jesús sabiendo que su misión había terminado, que todo había sido completado. Verse 30, Versículo 30, he said, dijo, it is finished. consumado es. I want to speak to you about the greatest hero. Quiero hablarle acerca del héroe más grande. For the next couple of minutes, I want to speak to you about Jesus. Por los próximos minutos le quiero hablar de Jesús. You know, when you die, Usted sabe que cuando usted muere, people will always remember you for your service, la gente siempre le recuerda por su servicio, your accomplishments, por sus logros, what you did here on earth. por lo que usted haya hecho aquí en la I'll tierra. give you an example. Le doy un ejemplo. A United States soldier, Un soldado de los Estados Unidos, when he dies, cuando él muere, he is recognized and remembered for his service. a él lo reconocen, lo recuerdan por su servicio. They speak about his service to the Hablan nation. de su servicio a la nación. They honor him for his service, what he accomplished. Le honran por su servicio, por lo que él logró. Anybody remember Noah? ¿Alguien recuerda a Noé? Noah died a hero. Noé murió como héroe. Him and his family Él y su familia were found righteous fueron hallados justos and made it throughout the flood of the earth. y lograron sobrevivir el diluvio en la tierra. Queen Esther died a hero. La reina Esther murió heroína. She saved the people of God from a genocide. Ella salvó al pueblo de Dios de un genocidio. King David died a hero. Apostle Paul died a hero. El rey David, el apóstol Pablo murieron héroes. He wrote the 13 letters of the in the New Testament. El último escribió las tres epístolas del Nuevo Testamento. Martin Luther King Jr. died a hero. Martin Luther King Jr. murió como un héroe. He was one of the ones that put slavery to an end in the United States. Fue uno de los que trajo lo que es la esclavitud a su fin en los Estados Unidos. People like Anne Frank, Mother Teresa died heroes. Las personas como Anne Frank y la Madre Teresa murieron heroínas. She won the Global Nobel Prize Una de ellas ganó el premio Nobel for demonstrating love in Jesus' name. por demostrar el amor en el nombre de Jesús. But there's no hero like Jesus. Pero no hay héroe como Jesús. And no one died the greatest death, and no one achieved the greatest victory like he did. Y nadie murió la mayor muerte ni trajo la victoria más grande como él. And 2020 years later, we're still talking about his death Y 2020 años después aún hablamos de su muerte and what he accomplished when he died on the cross. y lo que él logró cuando él murió en la cruz. If you didn't know, Jesus died on a cross for you and me. Si usted no lo sabía, Jesús murió en la cruz por usted y por mí. And it was at that cross Y fue en aquella cruz that he died the greatest death. que él murió la mejor muerte. And it was on that cross that he achieved the greatest victory. Y en esa cruz él logró la victoria más grande. What did he accomplish? ¿Qué fue lo que él hizo? Number one, Primero, he overcame death and hell. venció la muerte y el infierno. Number two, Número 2, he overcame Satan and all his works. venció a Satanás y a todas sus obras. Because of Jesus, the devil is illegal. Por Jesús el diablo es ilegal. Because of Jesus, the devil has been dethroned, defeated, and destroyed. Por Jesús el diablo ha sido destronado, derrotado, desarmado. Jesus dealt with a legal devil.
Jesús tuvo que lidiar con un diablo legal. But because of Jesus, you and I now deal with an illegal devil. Pero por Jesús, usted y yo ahora estamos lidiando con un diablo que ahora es ilegal. And there's nothing that the devil can do to change this truth. Y no hay nada que el diablo pueda hacer para cambiar esta verdad. His defeat, his dethroned, his destruction is permanent, it's eternal, and it's irrevocable. Su destrucción, el que él haya sido destronado, destruido, es irrevocable, es eterno. Number 3, what victory took place at the cross? Número 3, ¿qué victoria tomó lugar en la cruz? Jesus overcame the systems of this world. Jesús venció los sistemas de este mundo. Number 4, Número 4, he overcame sin and its consequences. él venció al pecado y sus consecuencias. Now, why is this so important? ¿Por qué es esto tan importante? Why is Jesus' death on the cross so important? ¿Por qué es que la muerte de Jesús en la cruz es tan importante? Well, I already told you some of the things that he overcame. Ya le dije algunas de las cosas que él venció. He overcame death, he overcame hell, Él venció la muerte, venció el infierno. so that death could not be a promotion for you and I. Para que la muerte no pudiera ser promoción para usted ni para mí. Number 2, he overcame Satan and all his works. 2, venció a Satanás y todas sus obras. You don't got to be afraid of the devil. Usted no le tiene que tener miedo al diablo. He overcame the systems of this world, Él venció los sistemas de este mundo. and he overcame sin Venció el pecado and its y consequences. sus consecuencias. Now, why is this so important? Ahora, ¿por qué es esto tan importante? What does this have to do with you and I? ¿Qué tiene que ver con usted y conmigo? At the cross, En la cruz, part of the greatest victory parte de la victoria más was grande, that he overcame sin and Fue- spiritual consequences. que él venció la muerte y las consecuencias espirituales. What does that have to do with me? Why is that so important? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué es tan importante? Let me take you from the greatest victory Déjeme llevarle de la victoria más grande to the greatest exchange. al intercambio más grande. You see, what that means Lo que eso significa is that Jesus was punished for your sin and mine so that we could be forgiven. es que Jesús fue castigado por el pecado suyo y el mío para que fuéramos perdonados. You see, the greatest victory has everything to do La victoria más grande tiene todo que ver with you having a new name and a new life. con que usted tenga un nombre nuevo y una vida nueva. You don't have to be the errors of your past. Usted no tiene que ser los errores de su pasado. You no longer have to be the mistakes you've made. Ya usted no tiene que ser las equivocaciones que haya cometido. There's people who are watching. You've made mistakes in your marriage. You've made mistakes financially. You've made mistakes in life. Hay personas que están mirando que han cometido errores financieramente en el matrimonio, en la vida. Whenever the devil wants to remind you of your past, remind them of his future. Siempre que el diablo te quiera recordar de tu pasado, recuérdale del futuro que le espera. Because what happened at the cross always reminds the devil of his defeat. Porque lo que pasó en la cruz siempre le recuerda al diablo de su derrota. You no longer have to live in sin or battle with sin. Ya usted no tiene ni que vivir en el pecado ni batallar el pecado. Listen to this. At the cross, Jesus became sin so that you can become righteousness. En la cruz Jesús se hizo pecado para que usted pudiera hacer justicia. This means that no longer do you have to battle with sin, Esto significa que ya usted no tiene que batallar el pecado. but this means that you no longer have to be that sin. Pero significa también que ya usted no tiene que ser ese pecado. Jesus made himself pornography so that you could be set free, Jesús se hizo pornografía para que usted quedara libre de eso. and so that now you can become purity. Y para que usted se convierta ahora en pureza. What else did Jesus do at the cross? ¿Qué más hizo Jesús en la cruz? He carried your sickness so that you and I could be healed. Él llevó tu enfermedad para que fuéramos nosotros sanados. I want to tell somebody that's watching, you no longer have to struggle with sickness. Quiero decirle a alguien que me está mirando, ya no tienes que luchar con esa enfermedad. Do you believe that he died for your healing? ¿Crees que Él murió por tu sanidad? I was speaking to a woman earlier this week, Hablaba con una mujer en esta semana. and the moment I got into a phone call with her, Y en el momento que hablé con ella por teléfono, I told her, you're having pains in these areas of your body, le dije, usted está teniendo dolor en estas áreas del cuerpo. and your blood has been tainted and contaminated. Y la sangre suya ha sido contaminada. And Jesus is telling you he's healing your blood right now so that you can live the life you were meant to live. Y Jesús te dice que ahora mismo te sana la sangre para que puedas vivir la vida que Él quiere que She was vivas. diagnosed with HIV for years. Ella fue diagnosticada hace años de And she- VIH. And she had
been believing for her healing. Y estaba creyendo por su sanidad. Guys, there's so much that he did for you on the cross. Pueblo, hay tanto que él hizo por ustedes en la cruz. He died, he took your poverty so that you could be made rich. Él se llevó la pobreza para que pudiera ser rico. In other words, I got one question for you. Y lo que tengo es una pregunta para usted. Man, this excites me right now. Y esto me emociona ahora mismo. What did Jesus die for in your life? ¿Qué fue lo que Jesús murió para que tuvieras qué en tu vida? I wish that I could just run around right now. Quisiera ponerme a correr aquí ahora mismo. I'm going to ask somebody that question one more time. Voy a volver a hacerle esa pregunta de otra manera. What did Jesus Christ die for you in your life? ¿Para qué fue que Jesús murió en la vida tuya? I want you to listen to that question. Quiero que escuche bien esa pregunta. What did Jesus die for in your life? ¿Para qué fue que Jesús murió en tu vida? In other words, what is it that you can't stand about your life right now? En otras palabras, ¿qué cosa es aquello que ya ni resistes de tu propia vida? What are you struggling with that you don't want to struggle no more? ¿Con qué estás luchando y ya no quieres luchar con eso más? He died for that on the cross. Él murió por eso mismo en la cruz. So that you wouldn't have to live that life no more. Para que no tuvieras que vivir esa vida más. What did Jesus die for in your personal life? ¿Para qué fue lo que Jesús murió en tu vida personal? What is it that you want to become old in your life and wake up to a new? ¿Qué es lo que quieres que ya pase a ser algo viejo en tu vida y despertar a algo nuevo? What is it that you no longer want it to be a part of your life, your past, and your memories? ¿Qué es aquello que ya no quieres que sea parte de tu vida, de tu pasado, de tus memorias? I want to tell somebody that's watching, this is Good Friday. Quiero decirle a alguien que me mira este Viernes Santo. Because on this week, He gave you access to live a new life. Porque en esta semana fue que te dio el acceso para que vivas una vida nueva. This is the week where He made your impossibilities possible. Esta fue la semana donde Él cambió la imposibilidad en algo posible. What did Jesus die for you in your life? ¿Para qué fue lo que Jesús murió para ti en tu vida? What did Jesus die for in your life? ¿Para qué fue lo que Jesús murió en tu vida? What is it that you would want to die in you? ¿Qué es aquello que quieres que se muera dentro de ti? What is it that you would want to die about you? ¿Qué es aquello, ese aspecto de tu persona que quieres que muera? Is it a character flaw? Is it insecurities? ¿Es una falla en el carácter? ¿Será la inseguridad? Is it depression? Is it suicidal thoughts? ¿Será la depresión o pensamiento de suicidio? I'm going to ask that question one more time. Vuelvo a hacer esa pregunta una vez más. What is it that Jesus Christ died for in your life? ¿Qué fue lo que Jesús murió para que muriera en tu vida? You have access to healing and freedom. Tienes acceso a la sanidad de la libertad. You have access to a new life. Puedes acceder a una vida nueva. Come on, somebody got to shout. Vamos, que alguien grite. You know, if you're bold enough, I want you to just type. ¿Sabes? Si tienes el denuedo para hacerlo, quiero que me escribas. I want you to comment right now. What is it that Jesus died for in your life? Ponme un comentario. ¿Para qué fue lo que Jesús murió en la vida tuya? What is it that you want out of your life? ¿Qué es aquello que quieres que se vaya de tu vida? What struggle do you want to die? Do you want it to die in your life today? ¿Cuál es aquella lucha que usted quiere que muera en usted hoy mismo? What battles ¿Qué batallas do you want to die today in your life? son las que usted quiere que mueran hoy mismo en su vida? What is it that you don't want to wake up to tomorrow? ¿Qué es aquello que usted mañana cuando despierte ya no quiere ver más? What news do you not want to wake up to tomorrow? ¿Qué noticia usted ya no quiere escuchar mañana cuando despierte? Whether it be for you or your family. Sea para usted o para su familia. Come on, if you're battling with insecurities, I want you to type insecurities. Vamos, si usted está batallando con inseguridades, póngame inseguridades. If you've been battling with a life of depression, I want you to put depression because He died for it. Si usted está batallando con una vida en depresión, ponga depresión porque Él murió para que usted salga de eso. What did Jesus die for in your life? ¿Para qué fue lo que Jesús murió en la vida suya? Was it pornography? ¿Fue pornografía? Was it depression? ¿Fue depresión? Was it low self-esteem? ¿Fue baja autoestima? Come on, what did Jesus die for in your life? Vamos, ¿para qué fue lo que Jesús murió en la vida tuya? Was it the impact of a divorce? ¿Fue el impacto que tuvo el divorcio? Was it a business that failed? ¿Fue un negocio que fracasó? Because you see, the great news is that whatever He died for, Porque la buena noticia es para lo que sea que Él haya muerto. it's about to resurrect in your life. Ya está a punto de resucitar en tu vida. If there's something in your family, get ready for your family to resurrect. Si fue algo en la familia, prepárate que tu familia resucita. If it's something spiritual, emotional, or mental, get ready for that area to resurrect in your life. Si fue algo espiritual, mental, emocional, prepárate para que esas áreas resuciten en tu vida. Come on, somebody type and comment below resurrection. Vamos, que alguien póngale ahí en el comentario, escribe resurrección.
Somebody comment right now, resurrection. Alguien escriba resurrección. If you believe that that area in your life is going to come to an end and die today, Si crees que esa área en tu vida va a terminar hoy, que hoy muere, Jesus already paid the price for that sin, that mistake, that lifestyle. que Jesús ya pagó el precio por ese error, por ese pecado, por ese estilo de vida, He took it to hell que ya lo llevó al infierno, so that that wouldn't take you there. para que aquello no te lleve a ti al And He infierno. rose from the dead on the third day. Y que el tercer día resucitó de entre los muertos. And He's telling you, let your sins be no more. Y Él te dice que ya tu pecado ya no es, Let your issues and your problems be no more. que tus problemas, esas cosas ya no sean más. Come on, somebody type no more. Vamos, que alguien escriba no más. He took depression to hell so that depression wouldn't wind you up there. Él llevó la depresión al infierno para que la depresión no te pueda llevar a ti al If you've infierno. been struggling with suicide, He died for suicide and took it to hell so that suicide wouldn't take you to hell. Si estás luchando con el suicidio, Él llevó el suicidio al infierno para que el suicidio no te lleve al infierno. And on the third day, He rose again. Y el tercer día Él resucitó. And He's telling you 2020 years later, Y Él te dice a ti 2020 años después, let suicide be no more. que el suicidio ya no sea más, Let lust be no more. que la lujuria ya no sea Let más, pornography or whatever you're struggling with be no more. que la pornografía, lo que sea que estés batallando, que eso ya no sea más, Let lack be no more. que la escasez ya no sea más. Somebody type no more if you believe this gospel of Jesus. Que alguien escriba allí no más, si crees el evangelio de Jesús. Somebody type no more if you believe the resurrection is giving you access to live a new life. Escribe allí no más si crees que la resurrección te da acceso para que vivas una vida nueva. It's giving you a new name and a new reputation, a Te new da tomorrow. un nombre nuevo, una reputación nueva y un mañana nuevo. That was the introduction of this message. Esa fue la introducción de este mensaje. And I think I just got to land this plane tonight Pero creo que ya tengo que aterrizar el avión en esta noche by saying this. diciéndoles esto. Don't stay at the cross. No te quedes en la cruz. The cross is powerful. La cruz es poderosa. The greatest victory took place at the cross. La victoria más grande ocurrió en la cruz. The greatest exchange took place at the cross. El intercambio más grande ocurrió en la cruz. It was on the cross Fue en la cruz that you were given a new life and a new name. donde usted recibió vida nueva, nombre nuevo. It was at the cross where Jesus took your poverty so that you can live in riches. Fue en la cruz donde Jesús llevó tu pobreza para que fueses rico. The cross is powerful, La cruz es poderosa, but Jesus doesn't want you to stay there. pero Jesús no quiere que te quedes allí. Most believers La mayoría de los creyentes, and most churches la mayoría de las iglesias have stayed at the death of Jesus. se han quedado en la muerte de Jesús. That's why you see people wearing crosses and Jesus on the cross. Por eso es que usted ve personas que se ponen crucifijos con Jesús aún colgando en la cruz. But I want to tell you, He's not on the cross. Pero quiero decirle que ya Él no está en la cruz. And even though He died on a cross, Y aunque murió en una cruz, He resurrected. Él resucitó. And Jesus doesn't just want you to know the Jesus that died for you. Y Jesús no solamente quiere que usted lo conozca como aquel que murió por usted, He wants you to know the Jesus that rose again and resurrected for you. sino que quiere que también conozca al Jesús que resucitó por usted. You see, that's what will make the difference in your life and mine. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en la vida suya y en la mía. Let me just take the next 5 minutes Déjeme tomar los próximos 5 minutos to teach you exactly what I mean. para enseñarle exactamente lo que le quiero decir. Go with me to 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Vaya conmigo a Primera de Corintios 15:14. 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Primera de Corintios 15:14. Look what Paul the apostle says. Mira lo que dijo Pablo el apóstol. If Christ is not risen, Y si Cristo no resucitó, had Christ not resurrected, si Cristo no hubiese resucitado, then our preaching is empty entonces vana, vacía fuera nuestra predicación and your faith is also empty. y también vacía vuestra fe. Can you hit us up with another translation of that verse? Si Another podemos ver version? otra versión, otra traducción de ese mismo versículo. What does resurrection mean?
¿Qué significa resurrección? Resurrection means Resurrección significa to raise again, volver a levantar, to come back from the grave or from death. regresar de la tumba o de la muerte. Resurrection means a comeback. Resurrección significa un regreso. Resurrection means to be raised again, Resurrección significa volver a ser levantado, to be resurrected. ser resucitado. And like I mentioned to you, Y como les mencioné, many believers and many people in church nowadays, muchos creyentes, muchas personas hoy en la iglesia they only know the resurrection as something traditional solo conocen la resurrección como algo tradicional or historic. o algo histórico. But the truth is that the resurrection is now. Pero la verdad es que la resurrección es ahora. You see, many people believe Jesus as a prophet, as a philosopher, or as a historical figure. Y hay muchas personas que creen en Jesús como un profeta, como una figura histórica They refer to Jesus as a good man o un filósofo. Se refieren a Jesús como un hombre bueno or a teacher. o como un maestro. But you see, if you don't know Jesus Pero si usted no conoce a Jesús as the resurrected Christ, como el Cristo resucitado, then there's no difference between Christianity and any other religion. entonces no existe diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión.